Buenas, ¿cómo andan? Espero que estén bien después de tanto tiempo. Realmente pasó casi medio año desde que subí el último video. Pero bueno, tuve varios intentos fallidos sobre algunas lecturas que no salieron del todo bien. Pero bueno, acá estamos. En esta ocasión voy a traer una de las mayores obras de la historiografía moderna, que es Civilización Material, Economía y Capitalismo, siglos XV-XVIII, del gran historiógrafo francés Fernand Braudel. Y en el video de hoy nos concentraremos en el tomo 1 que se llama Las estructuras de lo cotidiano. Esta es una obra que consta de 3 tomos, ¿no? Y estos 3 tomos son aproximadamente 1500 páginas en total. El primer tomo, el que nos trae hoy, es aproximadamente 500 páginas. Y lo que es importante de este libro, por qué marcó tanto a diferencia de otras obras, es su mirada sobre el mundo, sobre los hombres, sobre los cambios que ocurren, sobre la diferencia entre evolución y revolución. ¿Y cuál es la diferencia con un historiador clásico? Que Braudel, los historiógrafos, no se concentran en hechos históricos puntuales o personajes que hayan cambiado de cierta forma la historia, sino que se centra en aquellos cambios casi invisibles, imperceptibles, o que realmente al común de la gente no le interesa tanto estudiar, ¿no? Les interesa la llegada de Napoleón a Rusia, por ejemplo, pero no les interesa cómo vivía el ruso en esa época, en el siglo XIX, cómo se alimentaba, cuál era la geografía que tuvieron que atravesar, cómo era el momento económico en el que estaban viviendo Napoleón y todos los soldados, cómo era la vestimenta de esos soldados, cómo era su alimentación, cuáles eran las modas de aquellos momentos. Y esos son los cambios casi invisibles, que no aparecen en un libro de historia, pero son los que realmente marcan a una población, a una cultura, a una sociedad, ¿no? Cambian al campesino, cambian al obrero, cambian al burgués, al monarca. eh, y es por eso que es importante esta obra. Podemos empezar por el final, sobre la historia de los hombres, sobre el hombre. Nos dice: el hecho de que tales problemas, como el largo plazo, la civilización, la sociedad, la economía, el Estado, las jerarquías de valores sociales, se impongan en ese plano de realidades modestas de la vida material, prueba por sí solo que la historia se presenta ya aquí con sus enigmas, sus dificultades, las mismas con que se encuentran todas las ciencias humanas cuando se enfrentan con su objeto. El hombre no se reduce nunca a un personaje que quepa en una simplificación aceptable. Este es el falso sueño de unos y otros. Apenas entendido en su aspecto más sencillo, el hombre se reafirma en su habitualidad complejidad. Bueno, y ahora nos da un por qué es importante comprender la vida económica, eh, la vida diaria antes de la vida económica, nos dice. Ahora bien, ¿era posible lograr una buena comprensión del conjunto de la vida económica sin analizar previamente las bases mismas del edificio? Son esas bases las que he querido plantear en este presente libro y sobre las que se apoyan los 2 volúmenes siguientes que completan la obra. Y también nos habla sobre el capitalismo y cómo éste mueve a la movilización, ¿no? Cómo en ese estado feudal o preindustrial esta movilización era prácticamente inexistente. Nos dice lo siguiente: he intentado decirlo desde el primer capítulo de este libro, subrayando los desniveles del mundo desigual de los hombres. Son esas desigualdades, esas injusticias, esas contradicciones,
grandes o minúsculas, las que animan el mundo, los transforman sin cesar en sus estructuras superiores, las únicas realmente móviles, pues solo el capitalismo posee una relativa libertad de movimientos. Según los momentos, puede lograr una buena jugada a derecha o izquierda, dirigirse alternativamente o a la vez hacia los beneficios del comercio o hacia los de la manufactura o incluso las rentas territoriales, al préstamo al Estado o a la usura. Frente a estas estructuras poco flexibles, las de la vida material y no menos las de la vida económica ordinaria, le es permitido elegir los terrenos en los que quiere y puede inmiscuirse y aquellos que abandonará a su suerte, reelaborando constantemente a partir de esos elementos sus propias estructuras, transformando poco a poco, de paso a paso, la de los demás. Esto hizo del precapitalismo la imaginación económica del mundo, el origen o el signo de todos los grandes progresos materiales y de todas las más duras explotaciones del hombre por el hombre. No solo por la apropiación de la plusvalía del trabajo de los hombres, también por esa desproporción de fuerzas y situaciones que hace que, tanto a escala nacional como a escala universal, haya siempre, según las circunstancias, un lugar que ocupar, un sector que explotar más provechoso que otros. Poder elegir, aunque la elección sea de hecho bastante restringida, supone un inmenso privilegio. Y es este privilegio, esta libertad de ese orden incipiente del capitalismo, de esa movilización ascendente o descendente, que incluso incluye la explotación de los hombres por el mismo hombre, lo que fue cambiando la historia, ¿no? Porque entre fines, donde nos sitúa Braudel, entre fines de la Edad Media y principios de la Revolución Industrial, es donde nos situamos, ¿no? No es que simplemente entre estos siglos no haya existido nada o que los cambios hayan sido a nivel solamente intelectual, ¿no? Sino que los cambios realmente estaban, como es el título de la obra, en la civilización material, en el vestir, en el andar, en el comer, en la globalización también, porque como vamos a ver más adelante, hubo un cambio en la alimentación realmente impresionante con la llegada a América y con la llegada al Extremo Oriente, ¿no? Con esta confluencia de estas gastronomías, de estas culturas, con las mezclas que posibilitaron, por ejemplo, que la papa haya sido un alimento fundamental en la Irlanda del siglo XVIII y XIX, también fuente de muchas hambrunas que provocaron su migración, ¿no? Pero como bien sabemos, la papa es un alimento del sur americano, lo cual nos habla de esta importante movilización de los alimentos, de las personas, de las costumbres. Es realmente impresionante. Bueno, retomemos un poco. El libro, este primer tomo, consta de 8 capítulos. En el primero nos habla sobre la demografía, en el segundo sobre la alimentación, centrado en el trigo, en el arroz y el maíz. En el capítulo tercero y el capítulo 4 nos habla sobre los pasatiempos de la gente que tenía con diferentes estimulantes como lo es el tabaco, la marihuana, el opio o la coca. Y también nos habla sobre el vestido, sobre la moda, sobre los intercambios textiles que se fueron dando de la seda china, pasando por el mundo árabe, luego llegando a Europa, sobre el algodón, sobre la lana de la llama o de la alpaca. Después nos habla sobre las fuentes de energía, sobre la metalurgia, sobre el cobre y el bronce. Después podemos ver en el capítulo 6 sobre las revoluciones, como por ejemplo el de la imprenta. En el capítulo 7, el nacimiento del Banco de Inglaterra, la fuga de los capitales históricamente desde Occidente hacia Oriente. En el capítulo 8, las ciudades, el nacimiento de las primeras urbes urbanas. También la importancia de las ciudades-estado europeas,
desde la época de Atenas, desde la época de la historia clásica. Y bueno, empecemos por el primer capítulo, el peso del número, así es como lo llama Braudel. Bueno, lo primero que nos dice él es sobre la regularidad demográfica, y lo que nos dice es lo siguiente. A corto plazo, pues, subidas y retrocesos alternan, se compensan con regularidad, como lo muestra de manera continua la doble curva en forma de dientes de sierra, de las defunciones y nacimientos. Donde quiera que se trace en Occidente, tanto en Venecia como en Bious, las epidemias se encargarán enseguida de suprimir, si es necesario, a los niños de corta edad, siempre en peligro, y a todos aquellos a quienes amenaza la precariedad de sus recursos. Los pobres son siempre las primeras víctimas. Estos siglos se encuentran caracterizados por innumerables masacres sociales. Por ejemplo, en 1483, en Crepy, cerca de Senlis, la tercera parte de esta ciudad mendiga por el país y los viejos mueren todos los días sobre el estiércol. En el siglo XVIII empieza a triunfar la vida sobre la muerte, adelantándose a partir de entonces con bastante regularidad a su adversario, pero continuaron siendo posibles ciertos retrocesos ofensivos en la propia Francia en 1772-73, o con motivo de esas crisis profundas que se produjo entre el 79 y el 84. Estas graves alertas son el testimonio del carácter precario de una mejora tardía y discutible, a merced de un equilibrio siempre peligroso entre las necesidades alimentarias y las posibilidades de producción. Bueno, nos habla que desde fines de la Edad Media hubo un incipiente crecimiento demográfico, pero que se fue opacando poco a poco por diferentes epidemias, por diferentes enfermedades, que los que principalmente las terminan pagando son la gente enferma y los niños pequeños, que son los que tienen menos defensas, ¿no? Bueno, y después nos habla sobre las hambres, sobre por qué en estos dos extremos del mundo, como lo son Europa y el extremo oriente, dado que el centro asiático está prácticamente deshabitado, hay muy poca población, hay muy poca densidad poblacional. ¿Por qué en estos dos extremos es que se sitúa la mayor parte de la población antes hasta el día de hoy? ¿Cuáles son las explicaciones, no? Y nos dice lo siguiente sobre las hambres. Durante siglos, las hambres se repiten con tanta insistencia que acaban incorporándose al régimen biológico de los hombres, constituyendo una estructura de la vida cotidiana. Carestías y penurias son, de hecho, continuas, habituales incluso en Europa, pese a ser privilegiada. Algunos ricos, demasiado bien alimentados, son la excepción que confirma la regla. No podía ser de otra manera, dada la mediocridad de los rendimientos cerealísticos. Bastan 2 malas cosechas seguidas para provocar una catástrofe. En el mundo occidental, quizás gracias al clima, estas catástrofes son con frecuencia menos graves. También en China, donde las técnicas agrícolas tempranamente desarrolladas, la construcción de diques y de una red de canales de riego y de transporte a un tiempo y posteriormente la minuciosa organización de los arrozales del sur, con sus dobles cosechas, permitieron durante mucho tiempo un cierto equilibrio, incluso tras el gran incremento demográfico del siglo XVIII. No ocurre así en Moscovia, Rusia, donde el clima es rudo, incierto, ni en la India, donde las inundaciones y las sequías adquieren proporciones de desastres apocalípticos. Bueno, nos habla sobre por qué en China hubo históricamente una gran población, hasta el día de hoy, solamente superado por la India. Alrededor de 1.350, 1.400 millones de personas al día de hoy. Pero que tengan una gran población en China ha sido una constante en la historia del mundo, y es gracias a estas innovaciones en los arrozales, ¿no? Donde gracias a justamente estas innovaciones podían dar 2 cosechas al año,
el cereal, como lo es el arroz, era bastante óptimo, tenía un crecimiento bastante acelerado y la realidad es que la alimentación de los chinos, su base es el arroz hasta el día de hoy, no es la carne como lo es en Europa. Y después nos habla sobre cómo los nómades fueron sometidos por la civilización. Porque nos habla sobre los manchúes, los tártaros, que fueron invadiendo estos dos extremos del mundo, ¿no? Tanto China como Occidente, nos dice. Y, sobre todo, el bárbaro triunfa a corto plazo. Enseguida es absorbido por la civilización sometida. Los germanos barbarizaron el imperio para después ahogarse en los países del vino. Los turcos se convirtieron a partir del siglo XII en abanderados del Islam. Los mongoles y más tarde manchúes se perdieron entre la población china. Una vez dentro, la civilización se cierra tras el bárbaro. Es decir, las civilizaciones justamente civilizan al bárbaro, todas estas invasiones, lo cual es bastante curioso, ¿no? Bueno, y después, al finalizar el capítulo, nos da la importancia de por qué es importante esta parte demográfica, ¿no? Si bien Braudel habla sobre gráficas, sobre números y demás, no me parece conveniente a nivel pedagógico hablar sobre esos temas porque son números y prefiero no marearlos, pero nos habla sobre, por ejemplo, como las estimaciones en América antes de la llegada de Colón suelen ser bastante mayores a nivel cuantitativo de las que son en realidad, dado que como vivían en la edad de piedra no podían sostener una población sin tener estas catástrofes demográficas, ¿no? O sea, su avance era tan limitado a nivel alimentario, a nivel técnico, que las estimaciones que se dan actualmente sobre la población en América precolombina suelen ser bastante más altas de las que son en realidad, de las que fueron en realidad. Pero bueno, ese es otro debate. Listo. En conclusión, nos hemos servido del número para una primera apreciación del destino diferenciado del mundo entre los siglos XIV y XVIII. Los hombres están divididos dentro de él en grandes masas que, frente a su vida cotidiana, se encuentran tan desigualmente armadas como los diferentes grupos en el interior de una sociedad dada. Y bueno, podemos pasar al capítulo 2 sobre cómo la carne es una fuente de calorías, a diferencia del cereal, ¿no? Y cómo esto ayuda al progreso demográfico. Nos dice lo siguiente: entre los siglos XV y XVIII, la alimentación de los hombres fue fundamentalmente vegetal. Se trata de una realidad evidente en lo que la América precolombina y África negra se refiere. Es igualmente manifiesta para las civilizaciones asiáticas del arroz en el pasado y todavía en la actualidad. Tan solo la modicidad de los alimentos cárnicos permitió la instalación precoz y con posterioridad la espectacular progresión de las masas del Extremo Oriente. Por razones muy simples, la agricultura a igual superficie, desde el momento en que una economía se decide de acuerdo únicamente en la aritmética de las calorías, triunfa ampliamente sobre la ganadería, bien o mal. Alimenta a 10, 20 veces más hombres que su rival. Ya lo dijo Montesquieu, refiriéndose a los países del arroz. La tierra, que en otra parte se emplea para alimento de los animales, sirve aquí directamente para la subsistencia de los hombres. Pero toda esta progresión demográfica implica siempre, y no solamente desde el siglo XV al XVIII, por encima de cierto nivel, recurrir ampliamente a los alimentos vegetales. Que predominen los cereales o la carne depende del número de habitantes. Esta prioridad es uno de los grandes criterios de la vida material. Dime qué comes y te diré quién eres. Bueno, nos habla sobre
cómo la carne, al tener más calorías, ayuda a que haya un mayor crecimiento demográfico, ¿no? Y después nos habla sobre las revoluciones alimentarias que hubo en el Paleolítico y en el Neolítico. Nos dice lo siguiente. De hecho, dos antiguas revoluciones señalan, teledirigen a grandes rasgos el destino alimentario de los hombres. A fines del Paleolítico, esos omnívoros se dedican a la caza de grandes animales, naciendo así el gran carnivorismo, cuya afición ya no desaparecerá esa necesidad de carne, de sangre, ese hambre de nitrógeno, o si se prefiere, de proteínas animales. La segunda revolución, en el séptimo o sexto milenio antes de la era cristiana, es la de la agricultura neolítica. Asiste al advenimiento de los cereales cultivados. Los campos de cultivo ganarán en extensión a expensas de los terrenos de caza y de ganadería extensiva. Pasan los siglos y los hombres cada vez son más numerosos. Van siendo empujados hacia los alimentos vegetales, crudos o cocidos, a menudo insípidos, siempre monótonos, estén o no fermentados, gachas, sopas o panes, que durante siglos fueron la base de la alimentación, ¿no? Es importante esto, porque en el Extremo Oriente, al igual que en América, la realidad es que no existe, en la América precolombina, no existe ese carnivorismo, no existen, por ejemplo, chanchos en América, no existen gallinas. La verdad es que la alimentación de estos habitantes en América era bastante vegetal, bastante cerealística, muy pobre en calorías, al igual que la de el Asia. Lo cual, a diferencia de estas culturas, civilizaciones, en Europa se dio lo contrario, hubo un favoritismo hacia la carne, hacia el nitrógeno, como nos habla Braudel. Bueno, posteriormente comienza a hablar sobre el trigo y nos dice lo siguiente. El trigo como alimento barato y fuente de calorías, que es el maná de los pobres, nos dice. Sobre el triunfo del pan. Este triunfo del pan se debe desde luego al hecho de que la igualdad de poder en calorías, el trigo, es relativamente el alimento menos caro. Hacia 1780 vale 11 veces menos que la carne, 65 veces menos que el pescado, 9 veces menos que el pescado de río, 3 veces menos que el pescado salado, 6 veces menos que los huevos. En los presupuestos calculados para el parisino medio entre 1788 y 1854, el trigo, primer suministrador de energía, solo ocupa el tercer puesto de los gastos, después de la carne y el vino. Esto viene a rehabilitar a ese trigo, del que tan mal hemos hablado, porque era necesario hacerlo. Es el maná de los pobres y su escasez ha sido el barómetro de los demás alimentos. Estamos en 1770, escribe Sebastián Messier, en el tercer invierno consecutivo con escasez de pan. Ya el año pasado la mitad de los campesinos necesitó acudir a la caridad y este invierno será el colmo, porque todos aquellos que han vivido hasta ahora gracias a la venta de sus bienes ya no tienen actualmente nada que vender. Para los pobres, si falta el trigo, falta todo. No olvidemos este aspecto patético del problema, esta esclavitud a la que el trigo tiene sometidos a productores, intermediarios, transportistas y consumidores. Se producen movilizaciones, alertas constantes. El trigo que alimenta al hombre ha sido al mismo tiempo su verdugo. Bueno, y más adelante podemos observar de dónde proviene el trigo y el arroz, ¿no? Lo cual es bastante curioso. El trigo y el arroz son originarios de los valles secos del Asia Central, al igual que otras plantas cultivadas. Y si recuerdan, como mencionamos anteriormente, que en el Asia Central realmente hay una muy poca densidad demográfica y cómo en estos dos extremos del mundo supieron y tuvieron la capacidad de adoptarlos y hacerlos suyos, ¿no? Por un lado, en el oriente con el arroz, por el otro lado,
en Occidente con el trigo, lo cual es bastante curioso, porque estas plantas no son en realidad, no provienen de estos lugares, sino que ya fueron incorporados por otras civilizaciones eh, menos grandes a nivel cualitativo, ¿no? Pero bueno, podemos seguir con la productividad del arroz. Nos dice lo siguiente, sobre la concentración del capital humano y el estatal. En definitiva, una enorme concentración del trabajo, de capital humano, una cuidadosa adaptación. Hay que tener en cuenta, además, que nada funcionaría si los grandes rasgos de este sistema de irrigación no estuvieran sólidamente vinculadas y vigiladas desde arriba, lo que implica una sociedad sólida, la autoridad de un Estado y continuos trabajos de gran envergadura. El sobreequipamiento de los arrozales implica un sobreequipamiento estatal. Implica también la distribución regular de las aldeas, debido tanto a las exigencias colectivas del riego como a la inseguridad tan frecuente de los campos chinos. Por tanto, los arrozales dieron origen a un fuerte poblamiento de las zonas donde prosperaron y a rígidas disciplinas sociales. ¿Qué nos dice esto? Que debido a estas innovaciones técnicas sobre el cultivo del arroz, hubo una gran migración y crecimiento demográfico hacia estas zonas donde se producía el arroz, ¿no? Y junto a eso hubo también un gran control estatal, que sin este control estatal realmente hubiese sido insuficiente, que simplemente hubiesen existido técnicas para que hagan crecer la población, ¿no? Tanto una concentración estatal como una concentración demográfica. Bueno, ahora podemos pasar a América, ¿no? Perdón, digamos una cosa más sobre la productividad del arroz. El éxito del arroz conlleva responsabilidades amplias, numerosas, evidentes. Los arrozales ocupan espacios muy pequeños y este es un primer punto importante. En segundo lugar, su elevadísima productividad les permite alimentar poblaciones numerosas de alta densidad de poblamiento. Acá está. ¿Cómo hubieran sobrevivido si no siendo tan numerosos? Sin embargo, la concentración de los arrozales y de la mano de obra en las zonas bajas produce, lógicamente, ciertas desviaciones. Así, por ejemplo, en China, donde al revés que en Java y en Filipinas, el arroz de montaña siguió siendo una excepción hasta el siglo XVIII. Atravesó el Ningpo y Pekín, unas tierras altas casi desiertas. Bueno, ahora sí, podemos pasar hacia el maíz. También nos habla sobre la India, ¿no? La importancia del arroz en la India, pero para no hacerlo tan largo el video, eh, acá está. Bueno, ahora pasemos a América, nos dice. Las ventajas de los campesinos del maíz son, este no exige más que unas 50 jornadas de trabajo al año, un día de cada 7 u 8 según las estaciones. De ahí que tengan tanto tiempo libre, demasiado tiempo libre. El maíz de las terrazas regadas de los Andes o de los márgenes lacustres de las mesetas mexicanas conduce, en todo caso, a estados teocráticos, extraordinariamente tiránicos. Y todos los socios campesinos eran utilizados en inmensos trabajos colectivos al modo egipcio. Sin el maíz, no hubieran sido posibles ni las pirámides gigantes de los mayas o de los aztecas, ni las murallas ciclópeas de Cusco, ni las impresionantes maravillas de Machu Picchu. Todo ello ha podido ser realizado porque el maíz crece, en definitiva, prácticamente solo. A diferencia de la agricultura del arroz y el maíz, del arroz y el trigo, ¿no?
El maíz crece prácticamente solo, ocupa muy poco tiempo de los campesinos, lo cual es bastante curioso porque entonces, ¿qué hacen los estados? Los ocupan para otras cosas o ellos mismos como estados se ocupan de cosas, como nos dice acá, teológicas, teocráticas, pero también de la astronomía, porque si tenés tiempo puedes ocuparte de esas cosas. Bueno, podemos ir ahora a los nuevos cultivos y cómo esto ayudó al aumento de la población, nos dice. Ahora bien, a pesar de estos rechazos alimenticios y de la lentitud de las experiencias nuevas, todas estas plantas acaban por proliferar e imponerse. En Europa y fuera de Europa son los pobres quienes empiezan a consumirlas. El crecimiento demográfico las convierte más tarde en necesidades imperiosas. En realidad, el hecho de que la población del mundo puede aumentar, se debe en parte al incremento de la producción de alimentos que permiten estos nuevos cultivos. Bueno, podemos dejar este capítulo y extenderlo sobre el azúcar, ¿no? Y lo que nos dice sobre el azúcar es lo siguiente. Espérenme un segundo. Acá está. Ahora bien, no nos olvidemos que el origen del azúcar proviene de la India, más específicamente de la zona de Bengala, cerca del Ganges. Es muy interesante. Bueno, nos dice sobre la extensión de la caña de azúcar. La extensión de la caña de azúcar se limita a los climas cálidos. Es también objeto de unas determinadas exigencias comerciales e industriales. El azúcar necesita abundante mano de obra, en América la de los esclavos negros, y costosas instalaciones. La caña debe ser triturada con rodillos, dispuestos de diferentes maneras, movidos por animales, por energía hidráulica o eólica, o por tracción humana, como en China, o incluso sin rodillos, retorcida a mano, como en Japón. El jugo de la planta exige tratamientos, preparaciones y precauciones y se calienta a largo tiempo en cubas de cobre. Cristalizado en tinajas de barro, se obtenía el azúcar bruto o mascabado, o bien a través de filtros de porcelana, el azúcar moreno. Se podían conseguir a posterioridad 10 productos diferentes, además del alcohol de caña. Y nos habla después sobre los problemas del cultivo del azúcar. Nos dice, para alimentar una colonia en Europa hay que cultivar una provincia entera en Europa, ya que las colonias azucareras no pueden alimentarse por sí solas, dado el poco espacio que deja la caña a los bancales de cultivos alimenticios. Es el drama del monocultivo azucarero en el noreste brasileño, en las Antillas, el sur marroquí, o en las Indias occidentales, como en Jamaica. Bueno, y es importante, ¿no?, hablar sobre el azúcar porque hoy en día el azúcar es prácticamente adictivo. Encontramos el azúcar en prácticamente cualquier alimento industrial y es importante como en estos siglos se fue dando de a poco su importancia, ¿no? De cómo de la India al lado de las orillas del río Ganges fue llegando a todo el mundo y hoy en día hay civilizaciones enteras, como lo es la estadounidense, que no basar su alimentación en este azúcar, ¿no? Ok, ellos usan el azúcar sintético, pero ese es otro tema. Más adelante nos habla sobre la obtención del agua, ¿no? Cómo estas personas podían acceder a este alimento a esta necesidad tan básica como el agua, nos dice. A veces
Grandes ruedas hidráulicas elevaban el agua de los ríos para el abastecimiento de las ciudades, como en Toledo y Augsburgo, y con este fin impulsaban poderosas bombas aspirantes e impelentes. El agua de los acueductos y de las bombas se redistribuía más tarde a través de las canalizaciones de barro o de madera, o incluso de plomo, pero la cañería de plomo, que ya se señala en Inglaterra en 1236, tuvo un uso muy limitado, nos dice. Lo cual es muy interesante, ¿no? En París, el gran proveedor continúa siendo el propio Sena, el río Sena. A su agua, vendida por los aguadores, se le atribuyen todas las cualidades, las de facilitar la navegación, al ser fangosa y por consiguiente pesada, y la de ser excelente para la salud, cualidad que hay que poner en duda con mucha seguridad, ¿no? Este agua de río, de naturaleza laxante, resultaba sin duda incómoda para los extranjeros, pero podían añadirle unas gotas de vinagre o comprar el agua filtrada y mejorada. Lo cual es curioso, ¿no? Se tomaba directamente el agua de un río tan contaminado y se vendía como si fuese lo mejor del mundo. Bueno, acá está. Nos habla sobre la París después de las bombas hidráulicas, ¿no? Dice. Constituyó pues una verdadera revolución la instalación en Chaillot hacia 1782 por los hermanos Perrier de dos bombas, máquinas muy curiosas, que elevaban el agua por el simple efecto del vapor de agua en ebullición a 110 pies desde el nivel más bajo del Sena. Se imitaba así a Londres, que desde hace muchos años antes tenía 9 bombas de este tipo. Y después nos habla sobre el agua en Valladolid, en Pekín, en Egipto o en China, que en China lo habitual y lo que también es una posibilidad porque tenían hasta el día de hoy una salud bastante buena, es que ellos toman el agua hervida, lo cual mata a los parásitos, a las bacterias, y es muy positivo. Bueno, después podemos hablar sobre las contradicciones entre el vid y el té, ¿no? La vid es propio de los países mediterráneos, mientras que el té es más propio de las regiones asiáticas. Pero no nos detengamos en eso, vayamos directamente al final del libro, ¿no? Acá está. Nos habla sobre esto. En realidad, toda civilización necesita unos lujos alimentarios y una serie de estimulantes existentes. En los siglos XII y XIII surgió la locura de las especias y de la pimienta. En el siglo XVI, el primer alcohol, después el té, el café, sin contar el tabaco. Los siglos XIX y XX tendrán también sus nuevos lujos, sus drogas beneficiosas o nefastas. Acá está. Se trata, por nuestra parte, de un error de perspectiva. Creemos que con el agravamiento de dificultades alimentarias muy serias, la humanidad necesitó compensaciones, de acuerdo con una regla constante de su vida. El tabaco es una de esas compensaciones. También las hojas de coca. También el opio y el cáñamo indio. El cáñamo es la marihuana. Ya sean estupefacientes, alimentos o medicamentos, se trata de grandes personajes destinados a transformar y a trastocar la vida cotidiana de los hombres. ¿Y por qué es importante esto, no? Si bien el uso de las drogas es un problema, la realidad es que las civilizaciones necesitaron estos estimulantes para pasar el tiempo, para olvidarse un poco de su vida realmente cruel, rutinaria, fatigosa. Fue importante, ¿no? Bueno,
Después, más adelante, nos habla sobre la geografía de los textiles. A mí el tema de los textiles particularmente me interesa bastante, ¿no? Espérenme un segundo. Acá está. Antes de concluir, esta historia de los vestidos debe conducirnos a la de los textiles y tejidos, a una geografía de la producción y de los intercambios, al lento trabajo de los tejedores, las crisis regulares que provoca la penuria de materias primas. A Europa le falta lana, algodón y seda. A China, algodón. A la India y al Islam, lana ligera. El África negra compra telas extranjeras en las orillas del Atlántico o del Océano Índico a precio de oro o de esclavos. Las zonas de producción, como es lógico, permanecen constantes. Así, por ejemplo, se perfila una zona de lana bastante poco móvil entre los siglos XV y XVIII, sin considerar la experiencia propia de América y de sus lanas, muy finas, de vicuña, y muy ordinarias, de llama. Abarca el Mediterráneo, Europa, Irán, la India y el norte de China. China tiene pues corderos y bastante lana barata, pero no saben hacer paños como los europeos, y admira mucho a los ingleses, aunque no les compran porque en China cuestan mucho más caros que las hermosas telas de seda. Sus gruesos tejidos de lana son vastos, como una especie de sayal. Sin embargo, fabrican algunas sargas muy finas y muy apreciadas, con las que en general se visten ancianos y las personas de consideración durante el invierno. Al igual que los más humildes bienes culturales, los textiles consiguen desplazarse, implantarse en nuevas regiones. La lana había de encontrar en Australia un gran campo de expansión en el siglo XIX. La seda llega al mundo europeo en la época de Trajano, en el 52 después de Cristo. El algodón parte de la India e invade China a partir del siglo XII. Con anterioridad había llegado al Mediterráneo a través del mundo árabe hacia el siglo X. Y bueno, nos habla sobre el viaje de la seda, lo cual es bastante curioso, pero realmente no quiero alargar más el video, ¿no? Y más adelante encontramos la conclusión, nos dice. Todas estas realidades de la vida material, alimentos, bebida, vivienda y vestimenta, no guardan entre sí estrechas relaciones, correlaciones que bastaría señalar de una vez por todas. Distinguir lujo y miseria supone hacer una primera clasificación monótona e insuficiente. Verdaderamente, todas estas realidades son únicamente el fruto de necesidades imperiosas. El hombre se alimenta, se aloja, se viste porque no tiene más remedio. Pero una vez dicho esto, podría alimentarse, vestirse y alojarse de manera diferente a como lo hace. Las vueltas que da la moda lo demuestran de manera diacrónica y las oposiciones del mundo en cada instante del pasado y del presente de manera sincrónica. De hecho, en este terreno no nos encontramos tan solo en el campo de las cosas, sino en el de las cosas y las palabras, entendiendo en este último término en un sentido amplio. Se trata de lenguajes, con todo lo que el hombre les aporta, insinúa en ellos, convirtiéndose inconscientemente en su prisionero, ante su escudilla de arroz y su rebanada de pan cotidiano. En el marco de las economías en sentido amplio, sí, indiscutiblemente, en el de las sociedades, sí, sin duda, si el lujo no es un buen medio de sostener o de promover una economía, sí es un medio de mantener, de fascinar a una sociedad. Por último, hay que tener en cuenta el papel desempeñado por las civilizaciones, extrañas compañías de bienes, de símbolos, de ilusiones, de fantasmas, de esquemas intelectuales. En resumen, se establece hasta lo más profundo de la vida material un orden enormemente complejo en el que intervienen los sobreentendidos, las tendencias, las presiones inconscientes de las economías, de las sociedades y las civilizaciones. Más adelante podemos hablar sobre la definición de técnica, ¿no? Me parece muy interesante la definición que nos da Braudel. Nos dice lo siguiente: todo es técnica, el esfuerzo violento, pero también el esfuerzo paciente y monótono de los hombres sobre el mundo exterior.
esas fuertes mutaciones que nos apresuramos a llamar revoluciones, pero también las lentas mejoras introducidas en los procedimientos y en las herramientas. Dice, llamo técnica a un acto tradicional eficaz. En suma, un acto que implica el trabajo del hombre sobre el hombre, un aprendizaje emprendido, perpetuado desde el principio de los tiempos. Y nos habla sobre cómo el progreso le dio un mayor valor al hombre, ¿no? De cómo reemplazar la mano del hombre en primer lugar, por herramientas, en segundo lugar, por animales, en tercer lugar, por una industria, ¿no? Nos dice lo siguiente. La condición del progreso reside, sin duda, en un equilibrio razonable entre el trabajo omnipresente del hombre y las otras fuentes energéticas de sustitución. A la larga, no es beneficioso que el hombre le haga una competencia desmedida, como ocurre en el mundo antiguo o en China, donde en definitiva el maquinismo fue bloqueado por el trabajo a bajo precio de los hombres, esclavos de Grecia y de Roma, cules demasiado eficaces y demasiado numerosos de China. En realidad, no hay progreso sin cierta valoración del hombre. Cuando es una fuente de energía con un precio de coste considerable, se impone ayudarle o, mejor aún, a reemplazarlo. Después nos habla sobre la fuerza animal, pero no quiero detenerme en ello porque el video ya está haciendo, de hecho, bastante largo, ¿no? Bueno, podríamos terminar este video con las ciudades, ¿no? El crecimiento. Saltemos la imprenta, saltemos la moneda, vamos directamente hacia los grandes crecimientos de las ciudades. Espérenme un segundo. Acá está. Sobre la sobremortalidad. Nos dice, cuando estos recién llegados, cuando empezó esta migración del campo a la ciudad dejaría de vivir si no tuviese asegurado su suministro de nuevos hombres. La ciudad los atrae y con frecuencia vienen espontáneamente hacia sus luces, sus libertades y sus salarios. Vienen también porque primero los campos y luego otras ciudades los rechazan, los expulsan. La asociación más frecuente y más sólida es la de una región pobre con emigración y una ciudad activa. Nos dice, este era un reclutamiento forzoso ininterrumpido. Biológicamente, antes del siglo XIX, los nacimientos no superaban a las defunciones en las ciudades. Había, por el contrario, sobremortalidad. No podían crecer por sí solas. También, socialmente, la sociedad dejaba las tareas más duras a los recién llegados. Necesitaba, como las economías de hoy, al norafricano o al puertorriqueño de turno. Un proletariado que se desgasta rápidamente y hay que renovar constantemente. El desecho del campo se convierte en el desecho de la ciudad. La existencia de ese bajo proletariado miserable es otra característica de la gran ciudad. Nos dice lo siguiente. En París, aún después de 1780, moría una media de 20.000 personas al año, de las cuales 4.000 terminaban sus días en el hospital. Estos muertos, envueltos en una arpillera, se enterraban amontonados en clamar, en una fosa común que se regaba luego sobre cal viva. Era realmente siniestra la carreta que, arrastrada manualmente, salía todas las noches del hotel llevando a los muertos hacia el sur. Un cura sucio, una campanilla y una cruz constituían todo el cortejo fúnebre de los pobres. Nos dice. Y la vida no se mostraba más generosa al iniciarse. En París, hacia 1780, se producía el abandono de 7.000 u 8.000 niños sobre un total de 30.000 nacimientos. Hablamos de casi 1 de cada 3 niños eran abandonados. Se llegó a convertir en un oficio el depositar esos niños en el hospital. Un hombre se encargaba de ellos. Y muchos de esos niños abandonados venían de las provincias. Qué extraña inmigración, ¿no? Sobre cómo estos migrantes llegaban a la ciudad y la gran mayoría simplemente abandonaba a estos niños a su merced en hospitales o en iglesias.
Bueno, y más adelante podemos hablar sobre los suburbios alrededor de Londres. Nos dice. Todas las ciudades del mundo, empezando por las de Occidente, tienen sus suburbios. No hay árbol vigoroso sin brotes al pie, ni ciudades sin suburbios. Son manifestaciones de su vigor, aun cuando se trate de míseros arrabales, de barrios de chabolas. Más vale un suburbio leproso que nada. Los suburbios se componen de mendigos, de artesanos pobres, de marineros, de industrias ruidosas y malolientas, de fondas baratas, de pensiones, de cuadras para los caballos de posta, de albergues de ladronzuelos. Bremen se modernizó en el siglo XVII. Sus casas de ladrillo se cubrieron de tejas. Se pavimentaron sus calles y se trazaron amplias avenidas, pero las casas de los suburbios a su alrededor conservaron sus techos de paja. Llegar al suburbio es siempre descender un escalón, en Bremen, en Londres o en cualquier parte. Y son estos suburbios que, por ejemplo, acá en Buenos Aires hablamos de el segundo o tercer cordón del conurbano, ¿no? Donde parece que llegaste a un mundo realmente diferente, lejano, desconocido, muy lejos de lo que podría ser la capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Llegar a un barrio perdido en el tercer conurbano del conurbano en La Matanza debe ser realmente terrible, impactante. Bueno, ahora hablemos sobre el primer capitalismo. Dado estas innovaciones y cambios, ¿no? Se crea pues una mentalidad nueva, más o menos la del primer capitalismo, todavía incipiente en Occidente, conjunto de reglas, de posibilidades, de cálculos, de arte, al mismo tiempo de enriquecerse y de vivir, juego también y riesgo. Las palabras claves del lenguaje comercial, fortuna, ventura, regione, prudencia, circuta, delimitan los riesgos contra los que hay que estar precavido. Naturalmente, no se trata ya de vivir al día a día como los nobles, aumentando los ingresos aproximadamente al ritmo de los gastos, siendo estos los que imponen la pauta, sin preocuparse del futuro. Los comerciantes no prodigarán su dinero, calcularán sus gastos según sus ingresos, sus inversiones según la relación entre sus gastos y sus ingresos. Se produjo un cambio positivo, también economizarán su tiempo. Un comerciante diría que el tiempo es dinero. En Occidente, capitalismo y ciudades fueron en el fondo una misma cosa. Lewis Mumford pretende que el capitalismo naciente, al sustituir los poderes de los señores feudales y de los burgueses de las guildas por el de una nueva aristocracia mercantil, rompió, desde luego, el estrecho marco de las ciudades medievales, aunque para unirse luego al Estado vencedor de las ciudades, pero heredero de sus instituciones, de su mentalidad y absolutamente incapaz de prescindir de ellas. Lo importante es que aún en plena decadencia como ciudad, ésta conserva su preponderancia. Sigue reinando después de pasar al servicio efectivo o aparente de un príncipe. La suerte del Estado seguirá siendo la suya. Después podemos hablar sobre la importancia de los estados y diferentes ejemplos en Europa y América, como en China, en la India, en Japón, etc. Em, Bueno, ahora podemos hablar sobre el problema del exceso de esta población, ¿no? De esta migración campesina. Nos dice. Destino común, por ejemplo, la espantosa suciedad de las calles, los hedores familiares, tanto para el señor como para el pueblo. Sin duda es la masa de este último la culpable, pero repercute sobre todos. Es probable que hasta bien entrado el siglo XVIII, numerosas zonas campesinas estuvieran relativamente menos sucias que las grandes ciudades, y seguramente las ciudades medievales eran más agradables y más limpias. Sucumbían bajo el número gloria y miseria al mismo tiempo, se abrían ampliamente sobre su campiña, obtenían el agua dentro de sus propias murallas y no tenían que ir a buscarla lejos.
De hecho, las enormes ciudades no podían hacer frente a sus problemas cada vez más difíciles y, en primer lugar, conseguir una elemental limpieza, la seguridad, la lucha contra los incendios y las inundaciones, el abastecimiento y la policía tenían prioridad. Todo esto se debía al excesivo número de habitantes, pero la gran ciudad atraía. Todo el mundo recibía de alguna forma unas migajas de su vida parasitaria, algún provecho. La existencia misma de Lampa demuestra que siempre se podía obtener algo de esas ciudades privilegiadas, pues proliferaba siempre entre las más prestigiosas. Y después comienza a hablar sobre las urbanizaciones, ¿no? Las grandes ciudades tenían sus defectos y sus méritos. Crearon el Estado moderno en la misma medida en que fueron creadas por él. Los mercados nacionales crecieron bajo su impulso, así como las propias naciones constituyeron el centro del capitalismo y de la civilización moderna, que en Europa mezclaba cada día más sus diferentes colores. Para el historiador son ante todo un indicador magnífico sobre la evolución de Europa y de los demás continentes. Si se interpreta correctamente, se obtiene una perspectiva en conjunto de toda la historia de la vida material y se superan los límites habituales. El problema es, en suma, el del crecimiento de la economía del antiguo régimen. Las ciudades son un ejemplo de su profundo desequilibrio, de su incremento desimétrico y de sus inversiones irracionales e improductivas a escalas nacionales. Acá está. Bueno, me gustaría haber hablado sobre la imprenta, sobre la moneda. Yo creo que lo que más marcó una revolución a nivel intelectual fue el de la imprenta, ¿no? Pero realmente no quiero que este video sea excesivamente largo y Braudel profundiza la imprenta en el siguiente tomo, así que podemos retomarlo en el siguiente. Bueno, yo planeo seguir con el segundo, el tercer tomo y terminarlo pronto. Esperemos que nos veamos pronto. Si quieren, pueden descargarse el libro en PDF, está disponible. Es realmente interesante, es importante conocerlo. Y bueno, sin más, espero que les haya gustado. Si tienen alguna corrección, me gustaría que comenten y si les gustó, que lo compartan. Adiós.